Josué 9 y vamos a leer todo el capítulo. Cuando oyeron esas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y lo aquí ahora ya seco y mozo. Esos cueros de vino también los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre nosotros de vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los designó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos que tenemos la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Este pasaje en el Antiguo Testamento que sin ninguna duda tiene principios para nosotros hoy en día, porque has dicho que toda tu palabra es inspirada y útil, que esas cosas fueron escritas pues para ser ejemplos para nosotros en nuestros días. Entonces te pedimos, Señor, que podamos entender lo que pasó aquí hace miles de años,
pero más importantemente que tú nos muestres cómo se aplica a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia hoy en día. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas más difíciles que hacer para el cristiano en esta vida no se encuentra como mandamiento directo en la Biblia, sino simplemente como una descripción. De hecho, es una descripción en paréntesis, ni es la idea central del pasaje. En 2 Corintios 5, mientras Pablo habla del tema de nuestro deseo de estar con Cristo, presente con Cristo, ausente del cuerpo, él agrega en versículo 7, como un paréntesis, como algo que menciona de paso, porque por fe andamos, no por vista. Creo que esta es una de las cosas más difíciles que hacer como cristianos. Andar por fe y no por vista. Porque naturalmente andamos por vista. Naturalmente tomamos decisiones basadas en lo que vemos, en lo que entendemos, en cómo nos sentimos. Pero como cristianos ya no deberíamos vivir así. Si deberíamos tomar decisiones y vivir la vida por fe, no por vista. Por supuesto, esa verdad no solamente se encuentra en 2 Corintios 5, sino vemos el tema en toda la Biblia y muchas veces vemos la verdad ilustrada en muchas historias en la Biblia. En nuestra historia de hoy tenemos lo opuesto ilustrado. Es decir, vemos aquí un ejemplo de personas andando por vista y no por fe y los resultados de su decisión. Les digo, así somos naturalmente, andando, viviendo por vista y no por fe, aún como cristianos muchas veces. O porque pensamos que sabemos mejor, o porque nuestras emociones nos controlan, o porque simplemente olvidamos consultar a Dios en el momento de la decisión, así como pasó aquí en esta historia. Pero antes de considerar la historia, que recordemos primero en dónde estamos aquí en este libro de Josué. Dios había mandado a Josué y a los hijos de Israel a entrar a la tierra prometida y tomarla. Él había abierto el río Jordán, ellos habían pasado en tierra seca. Después renovando el pacto con Dios, circuncidando a los varones y celebrando la Pascua. Después Dios había entregado a Jericó en sus manos, no por nada que ellos hicieron, sino con un milagro, mostrando el gran poder de Dios y también su gran misericordia, porque salvó a Rahab y toda su casa. Pero Acán desobedeció, tomando cosas de la ciudad cuando Dios había mandado a destruir completamente todo en la ciudad. Y puesto que él escondió su pecado, el ejército perdió la batalla en contra de la siguiente ciudad, la ciudad de Ai, y algunos hombres murieron. Entonces Israel promete que tratar con este pecado escondido antes de que Dios les iba a dar la victoria otra vez. Y cuando lo hicieron, Dios les perdonó. Israel celebró un tiempo de sacrificio y adoración a Dios, renovando el pacto con él. Así terminó el capítulo 8, es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces aquí, al principio del capítulo 9, todo estaba bien para Israel en el momento, o si parece. En nuestra historia vemos cómo ellos empezaron a andar por vista y no por fe. Tomaron una decisión basada en lo que parecía correcto, una decisión obvia en su opinión. Leemos el versículo 14, que no consultaron a Jehová. No pidieron consejo del Señor, no buscaron a Dios para saber lo que era su voluntad. Y no tengo que decirles a ustedes que eso también es una gran tentación para nosotros. El tomar decisiones sin consultar a Dios, sin buscar a Dios y su voluntad. Pensamos que somos suficientemente sabios, somos suficientes en nosotros mismos. Pensamos que sabemos qué hacer, pensamos que es obvia la decisión, pensamos que nadie más entiende y por eso no tiene sentido pedir ayuda porque nadie me puede ayudar. Yo he escuchado todas esas razones en mis años como pastor y hay muchas más también. El resultado, siempre, cuando una persona hace lo que piensa en vez de consultar a Dios, es una decisión equivocada. Siempre. A veces Dios tiene misericordia y aún usa la mala decisión para bien. Pero tenemos que aprender la importancia de consultar a Dios en todo en nuestras vidas.
Porque siempre tomamos decisiones equivocadas cuando no consultamos a Dios, si no hacemos lo que pensamos es correcto. A veces no consultamos a Dios porque las cosas van muy bien, a veces no consultamos a Dios porque la decisión parece muy sencilla, pero siempre cuando no consultamos a Dios nos equivocamos. Necesitamos aprender esa lección de este pasaje que nos muestra muy claramente cómo no deberíamos tomar decisiones. Siempre tomamos decisiones equivocadas cuando no consultamos a Dios, si no hacemos lo que nosotros pensamos es correcto. En primer lugar, a veces no consultamos a Dios porque las cosas van bien. Todo parecía bien aquí, en la vida de Israel en ese momento. Aunque, como vamos a ver en capítulo 10, y vemos aquí un poco en los primeros 2 versículos del capítulo 9, había consecuencias de la pérdida de la batalla en contra Ai. Ahora Israel iba a tener que enfrentar un conjunto de reyes y ejércitos que ya piensa que le pueden vencer. Había consecuencias del pecado de Acán, aún después de tratar con el pecado y ser perdonados. Pero mientras versículos 1 y 2 aquí introducen el tema de este capítulo y también del siguiente, los israelitas todavía no saben que esto estaba sucediendo. Desde su perspectiva, todo estaba muy bien. Ellos habían restaurado su relación con Dios, habían disfrutado la victoria otra vez, ahora iban a seguir conquistando toda la tierra. Pero inmediatamente después de este punto alto en su experiencia espiritual, ellos cayeron ante el engaño de los gabaonitas. No consultaron a Dios y tomaron una decisión equivocada. Tenía algo de cuidado, como vimos en el pasaje, cuando hablaron con ellos, diciendo, pues tal vez no llegan de tan lejos, tal vez habitan aquí entre nosotros. Después de eso, todo parecía bien. Ellos ya estaban bien con Dios, seguro que ya podían tomar la decisión solos. No necesitaban consultar a Dios, todo estaba bien. Es una tentación para nosotros también. Es muy común que buscamos a Dios cuando sabemos que estamos en la prueba, cuando todo va mal, cuando hay mucha dificultad. Ya consultamos a Dios porque no sabemos qué hacer, no sabemos lo que está pasando y le buscamos a Él, buscamos su voluntad. Pero cuando las cosas están más tranquilas en la vida, cuando todo parece estar bien, somos muy tentados a tomar decisiones sin consultar a Dios. Pensamos que tenemos la capacidad nosotros mismos, que no es una situación tan fuerte, tan turbulenta, y no consultamos a Dios, y por eso nos equivocamos. Por supuesto, el problema a la raíz de esto es tu orgullo. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Ahora, tal vez no es orgullo consciente, porque tú no dices, no voy a buscar a Dios, nada más que no lo haces. Porque si quieres decirlo o no crees que necesitas consultarle, porque todo está bien, ya sabes qué hacer. Pero eso no funciona. Así como vemos con Israel y los gabonitas, aún o especialmente en el momento cuando todo parece bien, cuando te sientes más fuerte espiritualmente, ese es el tiempo para consultar a Dios, para las decisiones en tu vida. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando todo parece estar muy bien, porque pueden ser tentados a tomar decisiones sin pensar en lo que Dios dice y sin consultarle a Él. Pero también a veces no consultamos a Dios porque la decisión parece sencilla. Aquí vamos a considerar en más detalle nuestra historia. A partir del versículo 3 dice que a diferencia que las otras ciudades y sus reyes que se habían juntado en contra de Israel, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y en Ai, hicieron un plan. El versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así que llegaron a Josué y al campamento de Israel y dijeron, nosotros venimos de tierra muy lejana, hace pues ahora alianza con nosotros. No de necios. Se habían enterado de la destrucción de Jericó y de Ai y no querían que lo mismo sucediera con ellos.
Y parece, y como vemos también al final del capítulo, que sabían algo de lo que Dios había mandado a Israel. Sabían que ellos iban a destruir a todos los habitantes de la tierra. Pero que podían hacer paz con ciudades y pueblos más lejanos. Ahí vemos su plan. Era fingir que había llegado de lejos y por eso Israel sí podía hacer con ellos. Entonces, si estudiamos en Éxodo y en Deuteronomio, Dios había mandado a Moisés precisamente eso. Israel no podía hacer alianza con ninguno de los moradores de la tierra de Canaán. Pero para ciudades y pueblos más lejanos, si querían rendirse en paz, Israel podía mostrar misericordia a ellos y hacer una alianza. Por eso lo que los gabonitas estaban proponiendo aquí en este pasaje. Por eso fingieron llegar de lejos para que Israel pudiera pensar que estaba bien hacer alianza con ellos en vez de destruirlos. Y vemos que Israel estaba consciente de esa necesidad, de ese mandamiento. Por el versículo 7, dice que los de Israel estaban sospechosos. Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Hasta aquí están bien. Hasta aquí están pensando conforme a la ley de Dios, conforme a su mandamiento de destruir a todos los cananitas. Pero los gabonitas no responden a la pregunta, sino más dijeron, somos tus siervos. Josué sigue preguntándoles, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Tampoco responde directamente, sino ahora pone en marcha su plan, su engaño en versículos 9 a 3. Responden que son de tierra muy lejana, que habían escuchado de su Dios, lo que Dios había hecho en Egipto, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astadot, y por eso fue mandado supuestamente con pan calientito. Y ahora, fíjense en el pan. Mis zapatos nuevos, ahora fíjense cómo están, mi ropa nueva, todo eso. Entonces, por supuesto, vemos de muy lejos. Es interesante que hablaron de Dios como parte de su engaño. Hemos escuchado de tu Dios. Pero nada más mencionan lo que Dios había hecho en Egipto y al otro lado Jordán, y no lo que Dios había hecho en Jericó y Ai. ¿Por qué? Porque supuestamente no hubieran sabido lo que hubiera pasado apenas con Jericó y Ai si llegaran de tan lejos. Ya tienen su comida, sus zapatos, sus vestidos viejos y todo, y lo muestran a Israel. Humanamente hablando, era un plan perfecto. Lo que vimos en versículos 4 y 5, ellos habían planeado todo eso, habían salido con sacos viejos, cueros rotos, zapatos recocidos y vestidos viejos. Aunque vivían muy cerca, ellos querían fingir como que habían llegado de muy lejos. Entonces, por un lado podemos entender por qué Israel cayó ante su engaño. Era un plan muy bueno, muy bueno. El problema es que Israel no tenía que depender simplemente de sus sentidos o de su opinión. Ellos tenían a Dios. Solamente tenían que consultar a Dios y no hubieran caído ante este engaño. Pero no lo hicieron. Porque todo parecía tan sencillo, tan obvio, que pensaban que no había razón para buscar a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Andando por vista y no por fe. Literalmente estaban dependiendo de sus sentidos, porque en versículo 14 dice que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Es decir, querían examinar su comida. Pásame la comida para que yo pueda ver, pues sí está muy mal. Déjame ver tus zapatos, déjame ver tu vestido. Y cuando vieron que sí estaban rotos sus sacos y zapatos y vestidos y todo eso, dijeron, ya, obvio, viene muy lejos, vamos a hacer alianza con ustedes. Dependieron de sus sentidos, andaron por vista, literalmente por vista, no por fe. Y como enfatiza este versículo 14 también, no consultaron a Jehová. Por eso se equivocaron. Deberían haber buscado a Dios. El hecho de que dice que no consultaron a Dios significa que deberían haberlo hecho. Si hubieran pedido a Dios, Él hubiera respondido. Ahora, podemos nosotros juzgar muy fuertemente a ellos por lo que hicieron. Qué necios esos israelitas. ¿Cómo es posible que hicieran eso? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios porque parece tan sencilla la solución? Parece ser la única posibilidad. Porque estamos dependiendo de nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Tomamos la decisión basada en cómo nos sentimos en el momento y por eso nos equivocamos.
El problema es que en realidad muchas veces creemos que no existe otra manera para tomar decisiones. Sí, por supuesto tomo decisión basada en cómo me siento. No puedo hacer otra cosa, soy humano. Eso se trata de mi ser querido, mi familiar. Por supuesto voy a actuar conforme a cómo me siento. Sería inhumano actuar de otra manera. Es lo que dices, así piensas. Y empieza a andar por vista y no por fe. Para un incrédulo eso es entendible, porque no tiene fe. Por eso tiene que andar por vista, no puede vivir de otra manera. Pero no es correcto para el Hijo de Dios. Tú eres una nueva creación, has sido transformado por Cristo. Ya no depende de tus sentidos, tus sentimientos, tus pensamientos. Ya depende de Dios y su palabra. Y tienes que consultarle a Él antes de tomar las decisiones. Y ya eres espiritual, no carnal, no mundano. Ya hay más en tu vida que solamente cómo te sientes. Tú crees en y sigues a Dios. Por eso Proverbios 3, 5 a 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está, no te apoyes en tu propia prudencia o tu propio entendimiento o tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión, porque no va a funcionar. Confía en Dios, reconoce a Él en todos tus caminos y Él promete enderezar tus caminos. Es decir, no debemos simplemente tomar una decisión porque pensamos que es correcta. No podemos confiar en nuestro propio entendimiento, necesitamos consultar a Dios. Y más, si es algo en que tienes dudas, pues espera a Dios, espera su tiempo, espera su sabiduría. ¿Qué es lo que Él promete darte? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos tener sabiduría, la sabiduría de Dios. La sabiduría para dejar de pensar, eso es muy obvio. Yo tomo la decisión y ni consulto con Dios ni con otros hermanos. No, necesitamos poder, necesitamos discernimiento, necesitamos la sabiduría de Dios. Pero si vamos a pedir por sabiduría, primero tenemos que reconocer nuestra necesidad. Porque Dios está dispuesto a responder y guiarnos conforme a su voluntad. Él usa su palabra, usa a los hermanos en Cristo. Cuando oramos, que nos muestre su voluntad. Pero muchas veces no oramos. No buscamos en la palabra, no hablamos con nadie. Y entonces, como dice Santiago 4:2, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Cristo nos dijo, como cantamos antes, solamente tenemos que pedir y se nos dará. Buscar y hallaremos, llamar y se nos abrirá. Pero si no reconocemos nuestra necesidad y no buscamos y no pedimos, no vamos a recibir. Ahora, aquí tenemos que pensar muy prácticamente, porque aquí es en donde muchos cristianos se equivocan, porque tienen una perspectiva muy mística de lo que significa consultar a Dios, pedir a Dios, buscar a Dios. Y pues yo digo consultar a Dios, pero ¿qué entienden ustedes por eso? Consultar a Dios, primero y más obvio, no es asumir que lo que tú piensas es también lo que Dios piensa. Es no asumir que lo que parece tener sentido para ti es lo que Dios quiere. Consultar a Dios tampoco es pedir a Dios una vez y después esperar para ver cómo te sientes. Tampoco. Consultar a Dios no es preguntarle lo que deberíamos hacer y después esperar una voz audible del cielo, un sueño, un milagro. Tampoco. Consultar a Dios es buscar el consejo de Dios por medio de la palabra, la oración y la iglesia. No es místico, muy concreto, es muy práctico. Consultar a Dios es buscar su consejo por medio de su palabra, la oración y la iglesia.
Porque Dios revela su voluntad para con nosotros usando estos medios de gracia, esos medios que Dios usa para mostrarnos lo que Él quiere. No te va a hablar directamente del cielo, ni en un sueño. No va a ser algo milagroso para que sepas qué hacer. Tienes que ir a la palabra en donde tenemos escrita su voluntad. Ahí está. Orar y pedir consejo para saber cómo aplicar lo que lees en la palabra a tu decisión específica. Sí, porque hay un gran peligro de simplemente avisar al pastor o avisar a la iglesia lo que vas a hacer, lo que tú has decidido, sin consejo, sin aprovechar los medios de gracia. Y puede ser porque tú dependes de ti mismo, que es tu orgullo, o piensas que la decisión es muy obvia y ¿para qué preguntar a otra persona? O a veces porque piensas que nadie más entiende mi situación y pues no tiene sentido pedir consejo porque no va a poder ayudarme porque no entienden. Pero no es la verdad que nadie te puede dar consejo si no ha pasado por lo que tú estás pasando. No es la verdad. Simplemente no es la verdad. El cristiano con la palabra y con discernimiento te puede ayudar a tomar decisiones correctas, buscar a Dios, consultarle a Él en vez de seguir tu corazón, tus emociones. Un cristiano puede ayudarte a hacer esto sin haber pasado por exactamente lo que tú estás pasando, sin entender 100%. Porque cuando una persona te ayuda a tomar la palabra y a pensar más objetivamente y a aplicar la palabra a tu vida, es lo que necesitamos. Es la misma palabra que tú tienes, pero otra persona tiene una perspectiva más objetiva y te ayuda a pensar de manera más espiritual de cómo la palabra de Dios se aplica a tu vida, a tu decisión. Entonces, vemos que a veces no consultamos a Dios porque todo va bien o porque la decisión parece obvia o sencilla. Pero siempre cuando no consultamos a Dios, nos equivocamos. Eso vemos en lo que pasó en el resto del capítulo. Las consecuencias de esa decisión equivocada cuando no consultaron a Dios. Josué hizo paz con los gabonitas. Pues solamente 3 días después, conforme al versículo 16, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Aquí los israelitas llegan a sus ciudades, en el versículo 17, pero no las destruyen debido a que habían jurado a Dios no hacerlo, puesto que habían hecho una alianza con ellos. Y por eso la congregación de Israel murmuraba en contra de sus líderes por su error. Ellos sí querían destruirlos a pesar del pacto, a pesar de la alianza que sus líderes habían hecho con ellos. Pues los líderes explican que no pueden, versículos 19 y 20. Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. De todos modos, había una consecuencia para los gabonitas, que fueran constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. Podían vivir, podían ser siervos para siempre. También Josué los maldice en versículo 23 y afirma esas labores que iban a tener que hacer. Entonces Israel tiene que pagar las consecuencias de no haber consultado a Dios. No podían destruir a esos enemigos. Iban a tener que vivir con ellos y tal vez ser tentados por ellos y por sus dioses. Y nosotros también, cuando no consultamos a Dios, siempre nos equivocamos y hay consecuencias. Y digo siempre a propósito, porque como dije, Dios puede ser muy misericordioso y aún usar lo que decidiste mal para bien. Pero literalmente cada vez, cada decisión que tomas sin consultar a Dios va a resultar en un error. Te vas a equivocar. Hay consecuencias. Y pues es mucho mejor pedir la sabiduría de Dios antes y recibir el apoyo de su palabra y pedir consejo de otros que tomar la decisión equivocada y sufrir las consecuencias. Ahora quiero que veamos 2 aplicaciones mayores de este pasaje. Primero, la suma importancia en nuestras vidas de consultar a Dios, usando los medios de gracia, aprendiendo la voluntad de Dios en su palabra
hablando con Él en oración y pidiendo consejo de hermanos en Cristo que tienen discernimiento, que tienen una perspectiva más objetiva, no porque son perfectos, ni porque han pasado por exactamente lo que tú estás pasando, sino porque te pueden guiar a Dios, a pensar como cristiano, en vez de pensar como el mundo y solamente seguir tus pensamientos y tus emociones. Salomón dijo en Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría, que significa que lo opuesto también es la verdad. Si no buscas consejo, hay necedad, decisiones equivocadas. Tú necesitas a otros para ayudarte, de estar seguro que estás pensando bien, porque muchas veces no estás pensando bien. Que estás pensando conforme a la palabra, en vez de cegado por tus propios sentimientos y pensamientos. Tu pastor está para ayudarte, tus hermanos están para ayudarte. Entonces no solamente avises, busca consejo, consulta a Dios por medio de la iglesia. Y obviamente este consejo de buscar a otros es solamente cuando ellos te guían a la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Aquí en nuestro pasaje, Josué y los israelitas pudieron haber buscado a Dios por medio del sumo sacerdote y la ley de Dios. Tenemos nosotros mucho más. Ya tenemos toda la Biblia escrita, no solamente 5 libros. Y tenemos el gran y perfecto sumo sacerdote, quien murió por nosotros, resucitó por nosotros, ahora intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos el Verbo, tenemos la palabra de Dios, quien nos revela el Padre y su voluntad. Pues la primera cosa que cada persona necesita antes de tomar una decisión es la salvación en Cristo. Que no puedes tomar ninguna decisión correcta mientras todavía andas en tus pecados, mientras todavía andas en contra de Dios. Si no tienes su sabiduría, no puedes tomar decisiones correctas. Tú te equivocas en todo momento porque estás cegado y no puedes ver el camino correcto. Necesitas buscar a Dios. Y Él promete ser hallado cuando le buscamos. Ahora en nuestro pasaje vemos la misericordia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios para con los gabaonitas. Porque ellos pecaron, ¿verdad? Sin ninguna duda. Mintiendo, usando el engaño para lograr esta alianza y no ser destruidos por Israel. Pero Dios permitió que el resultado de su pecado era que estuvieran con Israel. Y por generaciones, como vamos a ver. Ellos recibieron el privilegio de estar entre el pueblo de Dios. Y así podían aprender de Dios y de su adoración y de su salvación. Porque leemos que Josué dijo, iban a ser quienes cortan la leña y sacan el agua para la casa de mi Dios. No es muy seguro a lo que se refiere aquí con eso, porque todavía nada más había el tabernáculo, no el templo. Pero por lo menos sabemos que los gabonitas iban a estar expuestos a la adoración del Dios vivo y verdadero. Si Dios permitió que vivieran, y así que tuvieran la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y no sabemos si todos creen en Él, no sabemos cuántos gabonitas en verdad creyeron, pero tuvieron la oportunidad. Así como cada persona aquí hoy tiene la oportunidad de creer en el Dios verdadero. Porque naturalmente, como sabemos, todos están lejos de Dios. Vemos en Efesios 2, en versículos 12 a 16, el estado de cada persona antes de la salvación. Efesios 2, 12 a 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así como los gabonitas estaban lejos, no físicamente de Israel, pero en cuanto a su adoración a los dioses falsos, y Dios permitió que estuvieran cerca para conocer a Él. Lo mismo para todos aquí. Han escuchado la palabra de Dios, y algunos por años. Están en esta iglesia. Tal vez en tu corazón todavía estás lejos, pero puedes ser hecho cercano hoy en la salvación por Jesucristo. La otra aplicación que vemos aquí tiene que ver con los votos. Israel hizo una alianza, un pacto, vamos a decir un voto ante Dios con los moradores de Gabaón.
Y aunque se equivocaron al hacer un voto con ese pueblo, de todos modos tenían que guardarlo. Tenían que cumplir lo que habían dicho. El pueblo quería destruirlos de todos modos, pero sus líderes dijeron correctamente en versículos 19, 20, no podemos, hemos jurado, dice, por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ellos sabían que si no cumplieron lo que el voto ante Dios, que Dios les iba a castigar. Por eso habla de su ira en versículo 20. Y vemos que estaba en lo correcto responder así, porque en capítulo 10 vamos a ver que Gabaón es atacado, Israel sale a su defensa y Dios les da la victoria. Solamente porque se había equivocado al hacer el voto, la alianza, no significa que pueden cometer otro pecado y romperlo. Sabemos cuán importantes son los votos, aun cuando son equivocados. Cuando haces un voto ante Dios, Él espera que lo cumplas, pase lo que pase. Es muy interesante porque si vemos más adelante en 2 Samuel 21, en el tiempo de David, él preguntó a Dios por qué había hambre en la tierra en esos días. Y Dios dijo que era porque Saúl había matado a los gabaonitas. Aún siglos después, esta alianza que ellos habían hecho con Gabaón estaba en vigor. Y Dios castigó al pueblo porque Saúl había roto el pacto. Entonces podemos aprender dos cosas aquí. Primero, que un voto tiene que ser cumplido, aun si fue hecho como mala decisión. Ejemplo, matrimonio con un incrédulo. Digamos, un cristiano se casa con un incrédulo. Eso es pecado. Cuando se da cuenta de este pecado y se arrepiente, ¿qué debería hacer? ¿Divorciarse de su cónyuge incrédulo? No. Debe cumplir el voto que hizo ante Dios, aunque era pecado. Tiene que orar y vivir de manera piadosa para que Dios lo use para salvar a esta persona, como leemos en 1 Corintios 7. Pablo explica ese tema en mucho detalle. ¿Por qué? Porque Dios toma el voto en serio y tiene que ser cumplido, pase lo que pase, aun con las consecuencias. La otra aplicación aquí es más general. Vamos a decir, tú hiciste un voto, no era pecado, pero ya no quieres cumplirlo. Pues un voto es algo serio ante los ojos de Dios. Otra vez podemos pensar en el matrimonio. Tú dices, ya no amo a mi esposo, a mi esposa, quiero un divorcio. El mundo te dice, adelante, por supuesto, si no hay amor en el matrimonio, busca una persona que te hace feliz. Pero un cristiano no puede pensar así, y menos actuar así. Si no hay amor en tu matrimonio, ¿sabes lo que debes hacer? Empezar a amar a tu cónyuge. Porque no tiene nada que ver con tus emociones, sino con el mandamiento de Dios y el voto que hiciste ante Él. Por supuesto, para entender esto y para hacerlo, tenemos que regresar a lo que vimos en este pasaje. No tomes ninguna decisión basada en cómo te sientes. Consulta a Dios primero. Y ese ejemplo, Dios odia el divorcio. Pues claro, busca consejos si tu situación es complicada, pero no ignores tampoco el consejo de otra persona porque no te gusta o porque la persona no ha pasado lo que tú estás pasando. Otro ejemplo de votos que hace un cristiano es en cuanto a la membresía. Un comentarista dijo, deberías tomar tan en serio los votos de la membresía que los votos que hiciste con tu cónyuge. Ahora, puede ser un poco exagerado, pero no mucho. Porque lo que tienen en común esas dos cosas es que eran votos hechos ante Dios. Es lo que da su vigor, su fuerza. Y por supuesto, en la iglesia, así como en el matrimonio, hay momentos cuando uno necesita salir. Pero son situaciones muy, muy raras, no son tan comunes. Si estás en la iglesia que predica la sana doctrina y toma en serio la santidad de sus miembros, pues no deberías tomar a la ligera tus votos. ¿Ustedes recuerdan lo que prometieron hacer cuando llegaron a ser miembros de esa iglesia? Ser fieles a las reuniones, ofrendar, evangelizar, estar bajo autoridad. ¿Todavía lo hacen? ¿Han sido fieles a sus votos? ¿O ya dicen, ya no quiero?
En la iglesia ya no me aman como antes. Tengo problemas con la gente. Tengo otras cosas que hacer. Dios toma en serio los votos que hiciste para ser miembro de esa iglesia. Solamente porque no te gusta algo, aun si piensas que era un error, no significa simplemente que puedes dejar de hacer lo que te comprometiste a hacer. Si hay una situación en donde tienes que salir, entonces busca consejo, consulta a Dios, habla con otros. No solamente tomes una decisión y ya. Cumple con tus votos de membresía en esa iglesia local. Los hermanos, que aprendamos que siempre tomamos decisiones equivocadas cuando no consultamos a Dios. Si no hacemos lo que pensamos es correcto. Cuando andamos por vista y no por fe. Que reconozcamos el peligro. Que aprendamos a no confiar en cómo pensamos y cómo nos sentimos, sino que consultemos a Dios en su palabra. Que vivamos en oración. Que recibamos consejo de otros para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a la profundidad de nuestros corazones. Que no seamos simplemente oidores de esta palabra, sino hacedores. Admitimos, Señor, que muchas veces tomamos decisiones sin pensar en ti, sin consultarte. Pensamos que todo va bien, que es obvia la decisión, no queremos hablar con nadie y nos equivocamos. Primero te pedimos perdón, Señor, porque no deberíamos, tenemos tu palabra escrita, tu voluntad escrita. Tenemos acceso a ti en oración. Nos has dado la iglesia con hermanos con sabiduría, con discernimiento y sí, con experiencias. Nos has dado todo lo que necesitamos para tomar decisiones correctas. Señor, ayúdanos a reconocer el peligro de no consultarte. El peligro de nada más seguir lo que pensamos nosotros. El peligro de aislarnos y no pedir consejo de otros. Ayúdanos, te pedimos, Señor, porque no queremos tomar decisiones así equivocadas. Danos la sabiduría, te pedimos, Señor, para nosotros, para nuestras familias, para esa iglesia local, para que podamos seguirte en tu camino y obedecer tu voluntad. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.